Jesús. Dale un fuerte aplauso a Él en esta mañana. Y a su nombre. Él es el que vive, el Rey, Él es el poderoso, el Rey de Reyes, quien hoy recordamos para vida que Él murió en la cruz, que Él murió por nosotros. Dios le bendiga. Vamos a buscar en Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago 1:13. Santiago 1:13. Santiago capítulo 1, versículo 13, leemos la palabra del Señor. Vamos a estar de pie todos, mis hermanos, los que tengan la palabra. Santiago 1:13. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Puede sentarse. El tema de esta mañana es expulsando la vil tentación de mi mente. Expulsando la vil tentación de mi mente. Gloria a Cristo. En la Biblia hay dos palabras para tentación. Una es prueba y una es tentación. Hay muchas veces que usted se va a encontrar la palabra prueba, pero no es tentación, aunque son las mismas palabras. Pero hoy estaremos hablando de la tentación mala, de la tentación vil, porque la prueba también en la Biblia a veces se llama la tentación. Dice la Escritura en el libro de Santiago, cuando alguno es tentado, nosotros debemos saber que nosotros tenemos una naturaleza caída. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa aún siendo cristianos. Nuestra vida fue redimida por Dios, y fue lavada de nuestro pecado, pero aún esa naturaleza corruptible todavía está en nosotros. ¿Entienden? Entonces Santiago está hablando aquí de la tentación. Santiago está diciendo que nuestra naturaleza caída será expuesta a la tentación, que nosotros estamos en Cristo, que somos nueva criatura, pero todavía combatiremos con una naturaleza caída y con un entorno que nos hará caer o nos querrá hacer caer. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque quizás la iglesia que Santiago le estaba escribiendo, cuando ellos eran tentados, ellos pensaban que era que Dios los estaba propiciando la tentación. No. Ellos estaban equivocándose. Ellos estaban pensando, bueno, eso me lo puso Dios en el medio. Esta tentación me la está poniendo Dios. Y Santiago está diciendo, no crea que cuando alguno es tentado, piense que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Lo vemos en Mateo capítulo 4. Jesús fue tentado por el diablo, pero no puede pecar. Dios no puede pecar. Y la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios, pero el diablo tentó a Cristo. ¿Por qué Dios no puede ser tentado? Porque en Dios no hay oscuridad, porque en Dios no hay pecado, porque en Dios no hay una naturaleza caída. Dios es santo, santo, santo. Entonces lo que es tentado es nuestra naturaleza. Dios no puede ser tentado por el mal, por el maligno. Ni Él tienta a nadie, ¿está viendo? Él prueba. Lo que pasa es que los hermanitos de esta iglesia estaban confundidos entre prueba y tentación. Dios prueba a su pueblo, lo acabamos de decir. Incluso la palabra prueba también en la Biblia habla de tentación. Pero una tentación de una situación, no una vil tentación, un ataque de maldad. Dice aquí,
ni él tienta a nadie, eso está claro. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Dice el capítulo 14, sino que cada uno es tentado, cada persona es tentada, dice aquí, cuando de su propia concupiscencia. Vamos a ver lo que es concupiscencia. Concupiscencia. Esta es una palabra griega que significa, es una forma intensificada de deseo. La concupiscencia es un deseo intenso que tiene cada ser humano, que está dentro de cada ser humano. Un deseo intenso o desenfrenado. Es un deseo intenso, pero es un deseo desequilibrado, desenfrenado. ¿Está viendo? En este pasaje de Santiago, la concupiscencia es asemejada aquí a una mala mujer exhibiendo sus encantos y seduciendo a sus víctimas. En este capítulo, en el original, es asemejada a una mujer exhibiendo sus encantos, dice aquí, y seduciendo a sus víctimas. Entonces la concupiscencia es un deseo desenfrenado, es un deseo intenso, desenfrenado, desordenado, que está en cada persona. No es un deseo controlado, es un deseo desenfrenado. La concupiscencia muchas veces está comparada o alude a la laxivia. Es un deseo desenfrenado, la laxivia. Y por eso está diciendo que es comparada con una mala mujer que se exhibe. La concupiscencia se exhibe en cada uno de nosotros. Está ahí. Está una naturaleza caída ahí. Ella va a querer desear, porque está hablando de deseo. La concupiscencia desea, pero no desea lo puro, no desea lo santo. Ella desea lo desenfrenado. Por eso la Biblia habla de una generación desenfrenada, de una generación que va más allá. Dice la Escritura en Romanos, ellos se encendieron en su laxivia, ellos aumentaron el deseo y lo llevaron al punto de que ya no se conformaba el varón con la mujer, sino que metieron a hombres con hombres. ¿Está viendo? Es un deseo desordenado. Entonces, en todo ser humano y aún en los cristianos, el apóstol Santiago está diciendo, cuando de su propia concupiscencia. Cada uno de los que están aquí tiene su propia concupiscencia, tiene su propio deseo desenfrenado, tiene su propia debilidad dentro de su corazón, aún siendo cristiano, porque Dios nos lavó de los pecados y nos dio una aspiración a una limpia conciencia y nos dio la fuerza para nosotros vivir en esa limpia conciencia, pero nosotros debemos mantenernos. Por eso el tema es expulsando la vil tentación de mi mente. Y es lo que veremos más adelante. ¿Se podrá eso? ¿Se podrá hacer? Porque muchos de los que están aquí quizás han dicho, ¿cómo yo lidio con la tentación? No, la tentación está ahí. La tentación está dentro de ti. La concupiscencia, está dentro de ti. El deseo desenfrenado está dentro de ti. Pastor, ¿y hasta cuándo estará? Hasta que Cristo regrese, la concupiscencia será parte de tu vida. Aplaude a Cristo en esta mañana. Cristo vive. Gloria a Dios. Dice aquí, cada uno de nosotros es tentado. Tenemos viles deseos y apetitos impuros que constantemente nos apremian a pecar. Nosotros los cristianos. No estamos hablando del mundo. Cada uno de nosotros es tentado. ¿Por qué es tentado? Porque Santiago está diciendo, sino que cada uno es tentado. La causa por que ustedes son tentados es porque dentro de ustedes está una naturaleza caída. Es porque dentro de ustedes está un deseo caído, un deseo desenfrenado. Y es lo que estamos diciendo. Cada uno de nosotros es tentado. Tenemos viles deseos, deseos malos. Usted tiene buenos deseos ahora en Cristo. Pero antes de ser cristianos teníamos solo malos deseos. Pero ahora en Cristo tenemos buenos deseos, pero también tenemos malos deseos.
Porque hay una naturaleza interna que se quiere revelar. Tenemos deseos, tenemos apetitos impuros que no agradan a la voluntad de Dios. Que constantemente, está viendo constantemente, cada hora, cada minuto, cada semana, cada mes, esa te va a querer apremiar a la tentación, a pecar, a cometer, a saciarla, porque todo deseo quiere ser saciado. La concupiscencia, hermanos, se refiere a los deseos pecaminosos que brotan del alma humana. Más claro este concepto. Deseos pecaminosos, deseos desordenados, que son parte de una naturaleza caída. Dice la Biblia que antes de nosotros conocer a Cristo, nuestros deseos eran contrarios a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo lo que nuestra necesidad de carne quería, saciando nuestras pasiones como bien queríamos. Pero aquí está diciendo que estos deseos provienen o brotan o fluyen del alma, de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad chueca, torcida. Dentro de nosotros hay un ser irreparable hasta que venga Cristo. Hay una naturaleza irreparable. El Evangelio no te cambia la naturaleza o no te quita la naturaleza vieja. Te da una nueva para que con las herramientas de esa nueva tú puedas menguar la vieja. Aplaude a Cristo en esta mañana. Se refiere a deseos pecaminosos que brotan del alma humana para disfrutar. Eso es lo que quiere de nosotros, queremos, o adquirir algo que satisface a la carne. ¿Dónde podemos ver esto? Romanos capítulo 7, versículo 14. Pablo lo habla claramente. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley de Dios, está hablando de la palabra de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Desde cuándo, amado hermano cristiano, tú aborreces lo que antes te agradaba? ¿Desde cuándo te pasa eso? Te pregunto yo, ¿desde cuándo las cosas que para ti eran normales, eran naturales, ahora dice aquí, porque lo que hago ahora no lo entiendo, no sé por qué no me puedo controlar cuando grito, no sé por qué no me puedo controlar con mis ojos, no sé por qué no puedo controlar esto? Pues no hago lo que quiero. ¿Y quién es el que quiere no hacerlo? La nueva naturaleza que Dios puso en ti. Una nueva naturaleza. Nosotros no conocíamos el pecado hasta que Dios nos dio una naturaleza santa, que ella es contraria al pecado. Ella es luz y cuando nos ve en el pecado nos alerta, está diciendo aquí, sino que lo que aborrezco, eso hago. Eso es la concupiscencia. Hay una naturaleza santa que aborrece el pecado, pero hay una naturaleza caída dentro de nosotros que ama el pecado. Nosotros queremos pecar. Nosotros queremos no ser cristianos, no queremos ser cristianos, queremos agradar a la carne. Pero dice aquí, lo que aborrezco, eso es lo que me inclina a hacer. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué Pablo usa esta expresión? Porque él estaba controlado por el Espíritu. Pero no por estar lleno del Espíritu, 40 días de ayuno, 40 días de oración, una vida consagrada a Dios, no opacará de vez en cuando las tentaciones o las concupiscencias de tu vida, porque eso está ahí. Ciertamente, si no las alimenta, ellas se vuelven raquíticas espiritualmente, pero siempre estarán ahí. No es que siempre tú tendrás la naturaleza pecaminosa latente, deseando, no. Ella va a menguarse. Si tú buscas a Dios, la vas a poder controlar. Eso sí es cierto. Pero estará ahí, no se sale. Si tú aprietas el botón rojo, ella inmediatamente, sin llamarla, ya va a salir. Si tú la provocas, si tú la expones a palabras, a televisión, a internet, cosas que no agradan a Dios, que son tentaciones, ella va a venir sin que la llamen solita. A conversaciones impuras en tu teléfono y todo eso, todo el ambiente que te rodea está apto para que tú caigas. Aplaude a Cristo en esta mañana. De manera que ya no soy
yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne. Aquí carne es mi naturaleza. Yo sé que en mi naturaleza no mora el bien. Bueno, pastor, ¿qué está diciendo la Biblia? ¿Que yo soy malo? No, que Dios ahora te compró a precio de sangre y te lavó de tus pecados y te dio una nueva naturaleza superior a la naturaleza caída. Porque así como la naturaleza caída tiene poder para controlar una mente, para controlar tus deseos, la naturaleza divina tiene un poder mayor para menguar la naturaleza caída. Aplaude a Cristo, hermano. Porque hay mucha gente que piensa que Dios quiere que seamos cristianos en la carne. No, Dios nos dio una autoridad en la nueva naturaleza para que nuestros deseos no puedan salirse de control. Yo sé que esto es en mí, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Desde cuándo en ti está el querer agradar a Dios? Desde que eres cristiano. Hermano, nadie te venga con fábula a decirte que te metiste en una religión nueva. ¿Sabe por qué? Porque dentro de mí antes no había convicción de pecado. Dentro de mí antes no había deseo de rechazar el pecado. ¿Y que quién me cambió el switch? Que ahora en mí hay un deseo de no agradar al pecado. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Desde que Cristo vino en mí. Entonces yo puedo decir que el Espíritu Santo está en mí, porque Él da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Aplauda a Cristo. Él está en mí. Porque cuando yo era inconverso no había nada que me redarguyera del pecado. Yo lo hacía. Yo sé que en mí, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo quiere decir no es mi naturaleza. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, que habita en mí, que vive en mí, que está en mí. Hay un pecado que está en ti. Cada uno de nosotros, las concupiscencias son diversas. No todos tienen los mismos deseos desenfrenados, porque no todos se expusieron a un ambiente, a un entorno que los dañó, los contaminó. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que el diablo, todavía siendo cristiano, quiere contaminarlo? El diablo tira una servilleta sucia dentro de ti y eso te va a costar a ti. Va a ser difícil sacarlo. Sí, hermano. El pecado no es fácil. Entonces, entre yo me dejo ser un contenedor de lo que el diablo y el mundo quiera tirar, a mí me va a costar ser santificado cada día más. Si yo llegué al Evangelio con ataduras y ahora me cuesta en Cristo llevarlas a los pies de Cristo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque me contaminó el diablo en el mundo. Pero gracias a Dios no fue por mucho tiempo. Porque yo sé que aquí hay gente que el diablo lo contaminó por 40 años y que ahora su corazón está así trancado del pecado. Y Cristo tiene el poder de libertarlo, pero tiene que poner en práctica las obras del Espíritu. Aplaude a Cristo. El poder de Dios. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley que está en mí, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior? El hombre espiritual. El verdadero convertido, el creyente que se convierte a Dios, él va a deleitarse en Dios. Y cuando él peque, él va a sentir un sentimiento de culpa, que es a lo que vamos a ir. El hombre interior me deleito en Dios. Dice aquí. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, en mi naturaleza, que se revela contra la ley de mi mente. Ponga atención porque el tema dice el tema, expulsando la vil tentación de mi mente. Y aquí está hablando, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Quiere decir que la palabra de Dios, ¿dónde será plantada? En la mente. La puerta de la tentación es la mente. La puerta al pecado es la mente. Entonces Dios ha establecido colocar su palabra en las tablas de tu mente, de tu corazón. Ahí Dios las ha puesto. Para que sean, como decir, el peaje que cuando venga la oscuridad, épale, esto no es de Dios. ¿Por qué no es de Dios? ¿Quién te dijo que no es? Porque la Biblia dice que no es de Dios. La palabra dice que no es así. Eso no pasaba antes en tu vida, pero ahora pasa. Si estás convertido.
y me lleva cautivo, está viendo, me lleva prisionero. Cuando la concupiscencia yo la dejo, escuche bien, cuando la concupiscencia yo la acepto, la retengo, la invito, ella me lleva cautivo y es fácil a la ley del pecado que está en mi miembro. Ella se une con mi naturaleza y hacen una bomba de tiempo. ¿Entienden? Gloria a Cristo. Aplauda a Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Vuelva a Santiago 1:13. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia. Cuando habla aquí de su propia, describe la naturaleza individual, de la lujuria, porque es diferente para cada persona, de su propia concupiscencia. Cada persona tiene una lujuria diferente, tiene un deseo diferente, tiene un desorden diferente, hombre y mujer. ¿Entienden? Tiene apetitos diferentes, fue contaminado en el mundo diferente. El pecado que lo visitó en el mundo fue muy diferente. Describe la naturaleza individual de la lujuria, porque es diferente para cada persona, como resultado de tendencias heredadas. ¿Está viendo? El ambiente, la crianza y las preferencias personales, todo eso fueron usados por el diablo para ensuciar tu alma. El diablo no quiere sucio. El diablo se ocupó. El diablo dice, quizás sabía o se imaginaba que Dios nos iba a usar. Y el diablo dijo, los voy a contaminar porque van a ser cristianos sucios. ¿Por qué ustedes creen que los cristianos caen? ¿Por qué caen? Porque sus propias tentaciones o concupiscencias, sus propias, no las pueden vencer. No porque Dios no tenga el poder, porque no son diligentes, disciplinados, viven una vida inconstante. Bueno, el diablo vendrá, como dijo Jesús, después que ha sido echado fuera, Él vendrá a visitarnos. Porque Él sabe que a mí me gustaba el pan con mermelada, ¿verdad que sí? Él sabe que a ti te gustaba era con mantequilla de maní. Él sabe que a otro le gustaba con cacahuate. Él sabe que le gustaba era con esto. Él sabe la variedad de deseos que teníamos nosotros, porque nosotros venimos de ser sus hijos. Nosotros venimos de comer con Él en la mesa de los demonios. ¿Entiendes? Y aquí está diciendo, describe cuando Santiago dice, alguno es tentado cuando su propia concupiscencia, su propio deseo, su propia lujuria individual es diferente para cada persona. Y este resultado de tendencia, de variedad, depende de la herencia, depende del ambiente donde estamos. Donde estuve yo, no estuvo Jonathan. Donde estuvo Jonathan, no estuvo Carlos. Donde estuvo Carlos, no estuvo Nelson. ¿Entiendes? Es múltiple el ambiente. Pero ahora vea cómo el Espíritu nos corre las cortinas y nos hace ver cosas que antes no veía. Denle un aplauso al Espíritu Santo en esta mañana. La crianza y las preferencias personales, deseo. La concupiscencia es el agente activo o causa directa de todo pecado individual. Antes de ir al pecado, hay una tendencia, hay un agente activo. Está activo tu naturaleza. Lo único que está menguada, ella está debilitada. O mejor dicho, debería estar debilitada. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú la debilites. ¿Y cómo la debilito? Con las armas espirituales. La debilita. Con las armas espirituales. Dice Santiago, cuando de su propia concupiscencia es atraído. Esta palabra, atraído, se emplea para describir, escuchen bien, animales de caza que eran seducidos para caer en diversas trampas. Bienvenido. Esta palabra se emplea para describir animales de caza que eran seducidos para caer en diversas trampas. ¿Está viendo? Entonces, Santiago está diciendo, ustedes son atraídos porque le ponemos maíz y a ustedes les gusta el maíz, pero ustedes son atraídos. Dice aquí,
para caer en trampas. ¿Usted cree que el animalito que tiene la trampa es atraído a caer en una trampa? Él sabe que va a caer en una trampa. Él no sabe. Aquí hay silla, hermano. Él no sabe eso. Él no sabe que va a caer en una trampa. ¿Está viendo? Así como presa puede ser llevada a una muerte cierta por medio de carnadas atractivas. Entonces, este animal va a ser llevado por carnadas atractivas a la trampa. Quiere decir, ¿y cuáles son esas carnadas atractivas? Bueno, la multivariedad de deseos desenfrenados que tenemos nosotros. Ahí estará, cada uno será atraído según lo que le gusta. Se metió el diablo. No, se metió el diablo, sí. Que hay que saber eso. El diablo se metió, pero el diablo no se mete si no le dan lugar. Dice la Escritura, no le den puerta abierta al diablo. ¿Está viendo? Entonces yo, el exicedeño o el pastor, debo saber cuáles son las puertas que debo mantener cerradas a fin de que cuando los demonios se cansen de ir a lugares secos y sin reposo y vengan un día y digan, vamos a visitar a aquel que yo no conozco del mundo, y cuando él venga, hay en la casa no barrida y desocupada, sino llena de la gloria de Dios. Aplauda a Cristo. Y eso es lo que por la misericordia, porque eso no es un poder humano, por la gracia, por el infinito amor de Dios es lo que ha pasado en 12 años. Porque el diablo ha venido a tocar la puerta, pero está llena, no está desocupada, está llena de Dios. Entonces, atraído, seducido para caer en la trampa. Ese es el pecado que veremos después. Así como presa viene este animal, puede ser llevada a una muerte cierta por medio de carnadas atractivas. La tentación promete algo bueno al ser humano, que en realidad es dañino. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? El diablo te presenta el sabor del chicle, mas no te dice que el sabor no durará para siempre. ¿Entiendes? Mastícalo, pero se va a acabar. Así es el pecado. Te lo muestra como una golosina deleitosa, pero Él no te dice que eso va a traer consecuencias. Ahora Cristo, en este lado, a la luz de la palabra, nos advierte de las trampas del pecado, para no caer allá. Santiago dice aquí, es atraído y seducido. Un término de pesca es seducido, que quiere decir capturado con anzuelo. Hermano, después que un pez cae en un anzuelo, a él lo libran de ese anzuelo, ¿verdad que sí? ¿Usted ha visto la forma de un anzuelo? ¿Verdad que sí? Él lo engancha y él tiene otra puya que no dejará que al sacar el anzuelo el pez quede vivo. Ya es irreversible. Bueno, aquí seducidos, Santiago está diciendo, ustedes cada uno son tentados, porque ustedes tienen deseo, pero luego son atraídos por esos deseos, y luego son seducidos. Ustedes son pescas, que quiere decir capturados con anzuelo, o pescar con carnada. A ustedes los van a seducir con una carnada, que cuando ustedes caigan va a ser difícil. ¿Usted sabía que el pecado ata? Ese es el problema del pecado. Hermano, pero tú conocías a Cristo. Sí, yo lo conocía, pero no me quiero reconciliar ahorita, porque te va a atar. Usted no se ha comido una torta buena y dice, dame otro pedazo, y dame otro, y se quiere comer 3. Bueno, el pecado es así. Por eso es que todo en el pecado allá afuera es más placentero que en el hogar. Lo dijimos en el matrimonio. La relación íntima en el pecado es placentera, es deleitosa. En la casa es opacada, es lo último del día, es lo más malo de la semana que me puede pasar. Porque es cierto, porque la carne de nosotros le gusta experimentar, le gusta lo nuevo.
¿Entiendes? Y por eso estamos buscando. ¿No ves que tenemos una necesidad, un deseo que no ha sido lleno? Pero en este caso nosotros es Cristo. Apláudalo en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo somos seducidos. Segunda de Pedro 2:14. Segunda de Pedro 2:14. Pedro está hablando aquí de los falsos maestros, los apóstatas, pero ve lo que dice la característica de estos hombres. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Está viendo? Cuando hablamos de ojo, hablamos de la mente. Porque allá vamos a apuntar el tema. Tienen la mente lleno de adulterio, en la mente. Estamos hablando de falsos maestros que estaban en el pueblo. No se sacian de pecar. ¿Está viendo? No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Seducen, atraen, pescan, capturan. Tienen el corazón habituado a la codicia, el corazón, las emociones, está lleno. Estos creyentes están atestados del pecado. Y son hijos de maldición. ¿Está viendo? Estamos viendo en este versículo cómo dentro de estos hombres la concupiscencia no la menguaron. ¿Entienden? Aquí lo que Pedro está diciendo, estos están en la carne viva. Porque estos tienen los ojos llenos de adulterio. Eran casados, esto es literal. Pero querían a otra. Y dice aquí, no se sacian de pecar, ya lo estaban haciendo. Porque nunca reformaron sus carnalidades. Seducen a las almas inconstantes. ¿A qué? A todo lo malo. A los nuevos. ¿Usted ha visto esos casos? ¿Cómo engañan a las almas nuevas en la iglesia? Lamentablemente. Tienen el corazón habituado a la codicia. El corazón. Este es un pecado. Este es parte de los pecados. No es solamente lujuria. La avaricia, la codicia lo tienen en el corazón. Las emociones. Están llenos de avaricia. Y son hijos de maldición. Segunda de Pedro 2:18, ve lo que dice. Pues hablan palabras infladas y vanas. Seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ustedes han leído la palabra de Dios que dice que no os juntéis con ningún hermano o ninguno que llamándose hermano sea fornicario, sea idólatra, sea avaro. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen. No os juntéis con ninguno que esté en la iglesia, pero que viva una vida disoluta, una vida pecaminosa. Porque te va a contaminar. Era lo que pasaba aquí. Ellos con palabras infladas seducen con concupiscencias de la carne. Está viendo, con una naturaleza, con artimañas de la carnalidad. Y disolucionan a los que verdaderamente habían unido a los que viven en error. Usted sabe que hoy abundan, lamentablemente, creyentes en la carne. Y dice la Biblia, apártate de ellos. Por eso hemos hablado de iglesia local aquí y de la membresía. Porque no pueden permanecer los tomates malos en la iglesia, porque dañarán toda la carga, toda la mara. Al cabo de un tiempo, todo el que llega del mundo, si él persiste en pecar, el tal se ha corrompido, dice la Biblia. No creyó de verdad, su naturaleza no es reformada, él está en el pecado, hay que echarlo fuera. Vaya a pecar allá con el mundo y con el diablo, porque usted no es creyente. Eso es lo que está diciendo. Entonces, porque ve lo que dice, con disoluciones a los que verdaderamente habían unido a los que viven en error, los van a engañar. Porque hay creyentes que no renuevan su naturaleza caída por la nueva. Den un aplauso a Cristo.
pregunta es, ¿podemos expeler, resistir, rechazar todos los pensamientos de pecado en nuestra mente? ¿Podemos decirle no al pecado? Porque antes del pecado está la concupiscencia. Podemos decirle a la concupiscencia cuando venga, o a la tentación, no vas a comer hoy, ni mañana, ni pasado mañana. ¿Será que Dios nos dio ese poder? ¿Será que Dios nos dio esa fortaleza? ¿Será que alguno de ustedes podrá un día ser totalmente libre, como dice la Biblia? Ciertamente no una libertad plena, porque será en el cielo. Vaya a 2 de Corintios capítulo 10. 10:4. Gloria al Señor. 2 de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia o nuestro ejército no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. En este contexto, ¿cuáles son las fortalezas? Las concupiscencias. Son fortalezas. Algunos de los creyentes dejarán de alcanzar los propósitos de Dios a causa del tropiezo que les hará su naturaleza, que es una fortaleza. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando, versículo 5, argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Ponga atento a esto. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo está diciendo, ustedes ahora tienen armas espirituales. Ahora ustedes tienen el Espíritu Santo, ahora ustedes tienen la palabra, tienen la oración, si se llenan como soldados, se equipan, se fortalecen de Dios, ustedes con las armas que yo les he dado pueden derribarse la fortaleza. Son esas concupiscencias con que llegamos al Evangelio. Ayer hablaba con mi esposa, hay concupiscencias muy adheridas al corazón que son parte de tu vida y que aún las usas sin darte cuenta. ¿Sí? Tu personalidad puede estar opacada por una naturaleza distorsionada de la carne. Sí, hermano. Porque a veces no somos lo que somos. Eso es algo errático. Porque yo sé quién soy. Y no puedo fingir a la iglesia que soy el pastor, en mi casa que soy Alexi, por allá que soy. Pero el corazón está tan dañado del mundo que llegamos al Evangelio así. Entonces, estas armas espirituales, que son la palabra, que son la oración, que son la vida consagrada a Dios, que son la iglesia, que es la búsqueda de las cosas espirituales, dice aquí, derriba argumentos. Antes de que se construyan, los derriba. Porque la concupiscencia, antes, si lo vamos a ver, de dar a luz el pecado, ella va construyendo, ella va edificando. El diablo sabe y la carne sabe que ella de hoy para mañana no te hará caer. Pastor, caí hoy. ¿Y desde cuándo vienes contaminándote? No, eso fue que salí para el centro y el diablo me agarró. No te agarró el diablo en el centro. Tenías días, meses, el diablo y tu carne gestando un plan para hacerte caer. Aplaude a Cristo en esta mañana. Claro, porque te descuidaste. No, pastor, pero es que yo no veía pornografía, por ejemplo. Yo no le abrí la puerta al diablo. Ajá, ok. ¿Pero estabas orando? No estaba orando. Bueno, la casa estaba desocupada. Usted ve el peligro. El diablo sabe cuando tú oras. El diablo sabe cuando vienes a la iglesia. Por eso es que siempre les digo, hermano, muchos terminarán en la Juancar, terminarán en el mundo. Y usted dirá como Judas, ¿soy yo maestro? ¿Soy yo? ¿Es conmigo? No sé si es contigo. ¿Entiendes? Porque yo sí le temo a eso. Y sabe, cuando mi aguja de comunión con Dios se está bajando,
yo no espero que llegue al tanque vacío, porque yo sé que sería un peligro para mí, para mi hogar y para la iglesia. Miren la responsabilidad que yo tengo. ¿Entienden? Entonces, con la fuerza del Señor me dice, estás ya en la reserva, métele. Y yo, tengo que meterle. Porque todos pasamos por una pereza, todos estamos en la carne, estamos lidiando con el pecado, con una naturaleza débil como la que ustedes presentaron ahorita. Las luchas para venir a la iglesia humana, las cargas, las enfermedades, dolencia. Entonces estas armas derriban argumentos, altivez, que se levantan en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, hermano, tú las puedes expeler, tú las puedes rechazar. Los ataques que vienen a tu mente o que fluyen de tu interior, porque es así, pueden ser frenados. La papelera del mundo, ni de tu naturaleza caída. Agárrate con... ¿Te acuerdas de María Gabriela? Esa muñeca. ¡No! No hagas eso. ¿Te acuerdas de aquella mujer que conociste allá? Una muñequita. No hagas eso. Estás viendo que tu esposa tiene una ceja más alta que la otra y que aquella mujer ve cómo se le ve la ceja. No hagas eso, porque estás llenándote de fortalezas que destruirán tu vida en algún momento. Y lo vamos a ver ahorita. Gloria al Señor. Y llevando cautivo, ¿qué es cautivo? Sacando, arrancando, llevando, sacando. ¿De dónde? ¿De dónde voy a llevar cautivo? ¿De qué está hablando Pablo aquí? De lo que entra a la mente. Pablo está diciendo, hay ataques de la carne y del diablo en el ser humano que van a entrar a tu mente. Pero que yo te he dado armas espirituales para que tú agarres esos pensamientos que te quieren llevar en contra de Dios, los lleves cautivo a los pensamientos, a la obediencia de Cristo. Este pensamiento que tengo hoy, con que me levanté, no es de Cristo. ¡Fuera! No diga fuera diablo, no. No es el diablo, es tu naturaleza. ¿Y cómo la vas a llevar? Cambiando un pensamiento malo por un pensamiento santo. Aplaude a Cristo. Porque no puede quedar vacía la mente. No, pastor, yo saco los pensamientos. ¿Y qué mete? Ese es lo mismo, la casa está vacía. Saca lo malo y mete lo bueno. Pero es que no tengo nada bueno porque no conozco la Biblia, no conozco un versículo, no conozco nada, santidad. Entonces tu casa está adornada y barrida para que el diablo entre. Pero dicen algunos, yo no necesito ir todos los días a la iglesia. Yo no necesito 12 discipulados. ¿Usted cree que aquí los trajimos para que su conocimiento sea amplificado? No. Sí, no. Es para que su espíritu sea edificado. Y que cada tema que usted vio, el pecado, el mundo, la oración, marque una fortaleza espiritual positiva para su vida cristiana. Aplauda a Cristo. Que lo pueda ayudar. Pero lamentablemente, ve lo que dice aquí, en lugar de expulsar el vil pensamiento, en lugar de echarlo cautivo, en lugar, porque antes que te contamine todo el CPU, te dice virus, el Espíritu Santo, virus, no le metas eso, no te metas en esa página, no te vayas por ahí, no sé si a ti te pasa, y está diciendo aquí, en lugar de expulsar el vil pensamiento, puede que lo estemos alentando, alimentando y para colmo, disfrutando con él. ¿Entiendes? También. Eso eran mis años de mocedad. ¿Sabe, mi hermana? Yo tuve 300 mujeres. No puedes estar contando eso. No puedes consentir, porque, hermano, yo no sé si a ti te pasa que cuando tú estás hablando de tu pasado, te da como una cosquilla de un éxtasis. Tú no te has dado cuenta de la carne. No, yo me acuerdo que, mira, yo pasaba en los hombres. ¡Ay, mira! Ese bomboncito. Y tu carne. No, yo lo digo para edificar. No, tu carne se emociona. ¿Usted cree que yo no?
No, yo tenía unas cuantas en Bellavista derretidas. Eso es como un ego, un ego de la carne. Eso no lo puedo estar hablando. Imagínate, Yuleni, tú no te has enterado de esto. Antes de ti yo tuve unas 200 mujeres. Mire, esa vecina que va pasando por ahí, esa estuvo conmigo. Esa estuvo conmigo. Me va a caer a cachetada. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Cosas de las cuales os avergonzáis. Avergüénzate. Si no te avergüenza es porque algo está mal en ti, no hay una fe genuina. Si a ti no te da vergüenza estar contando, imagínate Marco, no, vamos a ver Marco, ¿cuántas tú tuviste y cuántas tuve yo? No, hermano, no. Vergüenza, dice Pablo, no habléis de esas cosas de las cuales nos avergonzáis. Porque nosotros, ¿por qué nos avergonzamos? Porque ahora tenemos luz. No solamente de cosas de esas, de todo lo malo. Entonces muchos no los están expulsando. Mucho, hermano, la lucha cristiana es esta: no dejar minar tu cabeza. Esa es una lucha diaria con el rencor, el resentimiento, el odio, la laxivia, la lujuria. Ella va a querer entrar, ella va a querer ministrar. Los pensamientos subirán de tus emociones a tu cabeza, pero no los puedes dejar. Pero muchos, como dice aquí, los están alentando. El ambiente donde te la pasa te puede alentar a esto. ¿Usted cree que usted puede estar en un ambiente donde se hable del mundo, del pecado? Por eso algunos que ignoran dicen que yo puedo trabajar donde me paguen más. No, tú tienes que trabajar donde no pueda ser tan contaminado. ¿Entiendes? Tienes que cuidar tu fe, tu corazón sobre toda cosa guardada. Algunos lo alimentan, no lo están echando cautivo y lo disfrutan. Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su mente, en su corazón. ¿Está viendo? La lujuria es un problema del corazón, no es afuera. Pastores, que las personas en el mundo ya no se quieren vestir. Sí, yo lo sé. Yo salgo a veces solo, yo sé cómo está el mundo. Pero es aquí. Es como ves a la mujer. Yo he tenido que, como no puedo dejar mi cabeza en blanco, Señor, que las inconversas yo las veo con compasión. Que cuando le vean, no por verle, a veces te pasa esos chores que se le ven las ojeras, diga, compadécete de esa alma perdida. Que el Espíritu me lleve de pensar en la carne a lo bueno. Ten compasión de esa alma, de esa muchacha, ve cómo está, ve cómo se exhibe su seno, ella no está atada por los demonios. Hazme entender lo espiritual, hazmelo ver espiritualmente, no en la carne, no. Ay, Dios, no. Y Dios lo hace, porque esas son las armas espirituales. La oración, equipándolo. Entonces, Jesús está hablando que muchos pensaban que cometer adulterio era un acto físico, pero hay muchos que el pecado no lo ejecutan, pero lo tienen aquí. Lo tenemos en la mente. El odio, resentimiento, orgullo, soberbia, ego, lujuria. En este caso, la lujuria es un pecado del corazón, ¿está viendo? Pero yo digo que cualquiera que mira, luego que uno mira, ¿qué pasa? Hay un dicho cristiano que no es mirar una vez, mirar dos veces. Porque yo voy caminando y me pasa alguien por aquí en ese ejemplo y miré un guapetón de eso, las mujeres, y miraste. Pero cuando lo empiezas a detallar, que tiene bíceps, tríceps, la cara, y lo aprecia, ese pelo lacio, ay, que me mira a mí, ese bomboncito. ¿Qué dicen? Estás consintiendo. Eso, tú dirás, te fuiste para la iglesia, esto fue camino a la iglesia.
aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Eso hoy no te va a hacer nada. Pero ese papel sucio lo echaste en tu cabeza, en la papelera tuya. Y mañana echa otro el diablo y otro por ahí la carne y se va acumulando un basurero. Y cuando ese basurero se llene va a apestar de inmundicia y darás a luz el pecado. No, es que yo salí un ratico al centro, el diablo me agarró y me emboscó. No, eso tenías bien. Porque esto es la antesala al pecado. Por eso, de la concupiscencia que está en nosotros, porque hay muchos que se asustan con la concupiscencia. Ay, pero es que yo pensé mal. ¿De qué te vas a sorprender si dentro de ti está el mal? El problema no es que pensaste mal. El problema es qué haces ahora con ese mal que está en ti. ¿Sí? Es que yo tengo malos pensamientos. Me han llegado en consejería. Es que yo he tenido pensamientos malos. No, es que no. Ok, ¿de dónde tú vienes? Y la mayoría viene de un entorno. Todos los que venimos del mundo, todos ustedes fueron contaminados por el diablo en el mundo y el pecado. Sería lo contrario, sería increíble que tú llegues aquí pensando en Dios y en su gloria nada más. No, vas a tener malos pensamientos. Pero ahora, ¿qué harás? Debes avergonzar de ellos y debes expulsarlos, echarlos cautivo y meter otro pensamiento, porque está diciendo aquí, para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, en su interior. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Jesús no está hablando literal, está hablando espiritual, pero está hablando de la gravedad del pecado. ¿Y cómo sabemos que está hablando de la gravedad del pecado? Porque Jesús, en la seriedad del pecado, nos habla de perder un miembro. Tiene que ser tan grave el pecado que Jesús dice, es mejor ser ciego y ir al cielo que tener los dos ojos y llenarse de pecado. ¿Está bien? Es lo que está diciendo aquí. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer en pecado, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es el uso que le estamos dando al templo ahora. Y si tu mano derecha te es ocasión al que roba de caer y no puedes ver dinero, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Usted cree que el que llegó a Cristo y le gustaba agarrar lo que no era de él, él va a tener lucha? Yo lo he visto. ¿Usted cree que todo es lujuria? Un lapicito, unos reales. Él va a ser expuesto y su concupiscencia va a venir. Él tiene que avergonzarse y echarlo fuera. Gloria al Señor. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Quiere decir que nuestra mente ya no es una mente de oscuridad, de pecado. Nuestra mente es una mente nueva. Es una mente con nuevos pensamientos. Es un interior. Dios está creando un ser humano nuevo, no igual al viejo. Nuevo, santo, apartado, y por eso dice, no se conformen a este mundo, y a sus parámetros, y a lo que para el mundo es normal, y lo que para el mundo es bueno. Eso es para el mundo. Ustedes déjense transformar por la mente, por el Espíritu, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios. Dejen que el Espíritu Santo agarre la palabra y se la llene, y llene su mente de la verdad de Dios. Porque cuando no hay verdad de Dios, cuando no hay luz, hay oscuridad. La oscuridad es ausencia de luz, no se le olvide. Cuando usted tiene muchos malos pensamientos progresivamente, es que hay muy poca luz. Cuando los tiene de vez en cuando quizás en el entorno de la carne a veces. ¿Entiende? ¿Cuántos de ustedes que llegaron nuevos se levantaban en la mañana quizás con una música en la boca? Se le viene a la mente. Usted no ve que la mente viaja. Se te viene el pensamiento y de repente le vino un pensamiento cuando usted estaba bailando en una hora loca y se quitó la ropa. Bueno, pero ¿qué es esto? No reprenda al diablo, lo primero que decimos. No es tu carne recordándote tu pasado.
Tu inconsciente trae cosas de allá al consciente. ¡Vieja! Ahora que soy cristiano. Claro, porque ella es una naturaleza caída. Quiere decir, algunos de ustedes, sin darse cuenta, porque lo han contado muchos cristianos, están así, hasta delante de nosotros, yo los he visto, y están tarareando música mundana. ¿Verdad que sí? Y están así. En los años 1600 se le ve la mente. No es que usted lo hizo consciente, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí se le olvidó que estaban los hermanos. Sí, la mente a veces se va. No se dio cuenta que estaba en la iglesia y estaba cantando en los años 1600 porque pasó un carro por ahí. Quiere decir que después que usted perciba eso, todavía en mí hay mundanalidad. Todavía en mí hay cosas del viejo hombre que tengo que disciplinar. No, es que es normal que uno mueva todo el cuerpo cuando escuche Dale Alegría Macarena. No es normal. Normal para los nuevos creyentes. Para ellos es normal, ellos vienen de antier del mundo. Pero usted no me va a escuchar a mí en los años 1600. ¿Entiende? Ya mis miembros no reaccionan a una música mundana. El espíritu que está en mí, cristiano, o el que está en ti, lo que hace es decir, cuando te montas en un microbús, cuando vas allá, no, porque ya nuestras pasiones tienen que ir menguando. Dale un aplauso a Cristo. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, ¿ve lo que dice? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mis hermanos, para nosotros poder, como dice el tema, expulsar lo vil o la vil tentación que viene a nuestra vida de la mente, tenemos que andar en el espíritu. Usted no puede pararse un día olvidándose que usted es cristiano. Hoy es sábado, hoy es viernes de aroma, hoy es viernes chiquito, sábado chiquito. ¿Qué es sábado chiquito? No, usted es cristiano el lunes, el martes, no, pero los domingos, después que uno sale del culto, baja la cosa, ¿verdad? No, aquí dice, digo pues, anden en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Y no satisfagáis. Entonces, la manera de no satisfacer mis pensamientos, mis canalidades y darle lugar a la carne es andando en el Espíritu. ¿Y cómo ando en el Espíritu, pastor? Orando, cantando, alabando, glorificando, acordándote de la Biblia, de la palabra, de los versículos, pensando en los hermanos, en los santos, en los justos, en lo que sea andar en el Espíritu. Aplauda a Dios. Andar en el Espíritu. Cuando hay ocio, ¿cuántos tienen tiempo de ocio? Ahí es donde la carne, ella como que el espíritu se duerme y ella quiere salir. ¿Ustedes se acuerdan a David? Y era tiempo de la guerra y el rey se quedó paseando por los pasillos del palacio. Era tiempo de guerra. ¿Dónde estaban los reyes en la guerra? El tiempo de guerra, en la guerra. Pero el tiempo de ocio es un peligro para los creyentes. Por eso Pablo dice, amonéstame a los ociosos, a los que están vagos, a los que no están haciendo nada, amonéstamelo, porque la vagancia es puerta abierta al diablo. ¿Sí? Un día echado en la cama, el diablo va a venir, porque tu mente no está ocupada, está llena para pensar libre. ¿Entiendes? De la maldad. Es lo que está diciendo. Entonces, una de las maneras que podemos expulsar esos pensamientos es andando en el espíritu. Usted no puede ni jugando dominó estar en la carne. Y hemos estado en la carne. Está viendo, pastor, es malo el bingo, el dominó. No, es malo la carne de nosotros. No, ahí no se puede hacer trampa, ahí no se puede hacer nada malo. No, tienes que andar en el espíritu en todo momento. Claro que somos humanos. Aquí nadie le va a meter el hacha ya. Ay, no, hermanito. Pero sí cada día, hasta, hermano, hasta cómo jugamos
La actitud que tomamos, yo mismo me examino, me fallé, me molesté, no me molesté, pero no me gustó esto, tal. Uno mismo tiene que examinarte. Terminamos el juego, usted no lo va a creer, eso se llama disciplina. Y yo hago un sondeo, ¿cómo me porté a que se Freddy hoy? ¿Sí? ¿Cómo me porté allá? Y usted dirá, ¿cómo que se portó? Sí, uno se porta mal. ¿Cómo que mal? Sí se porta mal. A veces dices algo que no debe. A veces dices que la comida está mala, esa comida es Nereida. A veces dices algo malo, te portaste mal. Entonces quiere decir que tu naturaleza no se pudo controlar, que el agua que te dio la hermana le faltaba azúcar o el jugo. Gloria a Dios. Y baja y vomita. Esa es carnalidad. Rechazo, desprecio, todo eso está en una naturaleza que tú llegaste al evangelio. Indiferencia. Te va a saludar el hermano Nelson con amor. Mi hermana, yo le bendiga. Con la cara, hermano, en nosotros hay indiferencia. En nosotros hay maldad. Usted vino de repente de su casa, el desayuno no estuvo a tiempo. ¿Y cómo llegó aquí sin comer? No va a llegar muy bien. Entonces sale Eufrasio. Dios le bendiga, mi hermanita, bella. Dios le bendiga, sí. ¿Eso de dónde viene? De adentro del hombre caído. Pero si yo ando en el espíritu, yo corto ese cable de maldad y llego aquí con un gozo no fingido. No es fingido. No es que usted, hace días dije, se me vino a la mente y dije, voy a hacer una prédica de eso. No recuerdo el nombre que le iba a poner, pero los tipos de cara, ¿sí? De las emociones, cómo varía. Cómo tú pasas de una risa a una voltea lengua, de boca, de ojo, de todo eso, eso no está, eso llegamos así. Tú pensabas que tú estabas bien así, pero ya hay muchos que se dan cuenta. ¿Y por qué Pablo dice aquí en el espíritu? Porque si van a los compartir en la carne va a haber problemas, si se congregan en la carne va a haber problemas, en su casa van a tener problemas, en el autobús, en el banco, en todos lados. Si andan en la carne, el diablo y las concupiscencias lo van a atacar. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿está bien? Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Habla de una batalla, hermano. De una guerra. Primera de Pedro 5:8. Vamos a terminar. De lo que dice el apóstol Pedro, sean sobrios. ¿Qué quiere decir? Estén cabales. Estén cabales, estén con la mente libre de maldad, entendido y velen. Esta es una manera de poder expulsar los pensamientos de nuestra cabeza, pensamientos viles, malos, que pueden incubar el pecado. Sean sobrios, filtren todo, observen todo, examínenlo todo. Esa es una persona sobria. Cuando alguien está borracho, usted le mete picante y se lo come, usted le mete veneno y se lo come, ¿verdad? Pero el sobrio no, él está juzgando todo. No juzgando como dice la Escritura, para criticar, juzgándose él mismo. Como le estoy diciendo, cómo me porté, qué hice, que no debí decir, antes de hablar pensé, no la solté así como muchos de ustedes que la han soltado así, no se queda. Suelta. ¡Pum! Lo primero que la carne le asoma lo vomita. ¿Entiendes? Hasta en los juegos. Hay que saber, porque aquí hay algunos hermanos que no les gustan muchos jueguitos, entonces ya uno sabe. Con Carlos sí, con Luis 50 porque no llega a 100, hay que, tú sabes, con otros sí, con Marco 75, no le gusta mucho, entonces así, pero todo tiene que ser sobriamente. Y velen, ¿por qué velen? Vigilen. ¿Qué tenemos que vigilar? El santuario de Dios. ¿Cuál santuario? Vigilen. Estén pendientes, que hay un entorno afuera, hay una carne adentro y hay un diablo que anda. Imagínate,
Velen de lo que está dentro, velen de lo que está afuera y velen del diablo también. Que dice aquí, porque vuestro adversario, enemigo, el diablo, ¿está viendo? Alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué está haciendo el diablo? Buscando a quien comerse. No es lamerlo, comérselo. Pero él va a empezar a vigilarnos con las carnalidades que le estamos metiendo, que estamos viendo. Él lo está pendiente. ¿Qué guardas en tu corazón? Porque a veces una reacción negativa, una discusión no viene de un corazón de hoy. Eso viene de un cúmulo. De un cúmulo. Y nosotros tenemos la tendencia a acumular, a guardar. No, es que yo se la paso. No, tú no la pasas, tú la sacas. ¿Entiendes? Una cosa es, yo se la aguanto, y yo soporto, y yo voy soportando, pero yo voy a explotar, yo soy humano. No, es que tú no tienes que soportar, tú tienes que echar fuera. No, es que me la hizo una, échalo fuera. Tenemos que resistir. Dice Filipenses 4:8. Gloria a Dios. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, ve de lo que debe estar llena tu mente, mi hermano, para que el diablo y tu carne no te bombardeen o no consientas el pecado. Todo lo verdadero en tu mente, todo lo honesto en tu mente, todo lo justo en tu mente, todo lo puro en tu mente, todo lo amable, no áspero, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Quiere decir que Pablo está interesado en que la mente de los cristianos esté llena de Dios. Porque así, cuando está llena de lo verdadero y te viene lo falso, ¿qué va a hacer? Lo va a reprender. ¿Entiendes? Vuelva a Santiago y vea cómo nosotros como creyentes, si no expulsamos los malos o los vil pensamientos de pecado de nuestra mente, será triste. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído a una carnada, a una trampa, es seducido con un anzuelo del cual no se librará. Entonces la concupiscencia, ponga cuidado, después que ha concebido, ¿por qué debemos echar fuera los viles pensamientos? Porque si no se van a transformar en algo más grande. Porque la concupiscencia, después que ha concebido, aquí concebido es que ha parido, y para parir hay que llenarse, ¿o no? Hay que engrandecer. Entonces un pecado no es de la noche a la mañana, es que le vas metiendo y vas llegando a Dios. Da a luz el pecado, da a luz, da un nacimiento. ¿Cómo se llama el pecado? Entonces nuestras concupiscencias mantenidas a raya no son peligrosas. Mantenidas a raya, porque ya están ahí, estarán ahí. Pero Dios nos dio armas espirituales. Pero si no las velamos, si no somos sobrios, ellas van a llenarse y van a parir. Y dan a luz el pecado. Y luego que el pecado es concebido, es parido, es ejecutado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es lo que está buscando el diablo? La muerte. ¿Por qué puso esa semilla tan mala en el hombre? Porque él lo quería matar, lo quería dañar, lo quería corromper de todo lo que se llama Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de velar, debemos de cuidar lo que nuestra mente está pensando, del pasado, del presente, de lo de afuera, de lo de adentro, de lo que tú hiciste en el pasado. Tienes que tener mucho cuidado de ti mismo.
Cuídate de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo. Ciertamente a la hora de predicar y todo. Proverbios dice, cuídate de la que duerme contigo. Hay una naturaleza. Hay un viejo hombre que está en nosotros que quiere parir. ¿Usted sabe eso? Así como Dios nos dice, pare en el Espíritu. Como dice, llénense del Espíritu Santo. No dice, llénense. Pero nosotros queremos llenarnos de la cara. Con todo tipo de pensamiento. Como Jesús lo dijo, consienten los pensamientos y creen que no están en pecado. Hermano, el veneno te va a matar. No, yo saludo al hermano porque lo saludo, pero él no me cae. Ya ahí vela, porque tu mente está diciendo que no te cae. Y de ahí va a pasar una raíz de amargura, un resentimiento, un odio, y tú te estás matando. Y en cualquier momento haces una desgracia en la iglesia. No de hoy para mañana, porque tu mente estaba maquinando, estaba siendo ministrada. Porque no todos los hermanos son entendidos de lo que hablan, a veces la sueltan así. Y tú tienes que estar esperándola aquí con una mascota para agarrar la pelota esa y zumbarla para afuera. No, mi hermanita Nereida me la hizo. Sí, usted vio que Nereida es nueva y todo el testimonio que tiene de lo que pasó con la hermana, que fue una confusión. No confusión, fue un acto, pero no con malicia, pero aún viendo el daño fue. Porque quizás, como dice la palabra, no dejen que el diablo gane ventaja. ¿Cómo gana el diablo ventaja? Bueno, acumulando. Si tú lo ayudas a él, si tú le abres tu gaveta y empiezas a guardar ropa sucia ahí, el diablo dice, a la vil bombán, ya lo tengo. Me está ayudando. Ahora los cristianos ayudando al diablo. No, que él se moje planificando mi caída. ¡Aleluya! Que no podrá, pero que se moje, que planifique, que busque. Pero yo no lo voy a ayudar. Yo no lo voy a ayudar. Yo voy a velar, yo voy a andar en el Espíritu. Esto es con comunión con Dios, con oración, con lectura de la palabra, como dice ahí en la fe, el cual resisten en la fe, en la palabra, en las convicciones firmes de la palabra de Dios. Pero si te alejas del rebaño, el diablo te va a llegar. El que se despega, usted no ore 3 días y en 3 días los pensamientos van a empezar a fluir. Esos que están ahí engavetados. ¿Entiendes? No es que la carne no es que se está sujetando por obra y gracia, es porque Dios la tiene ahí. Pero cuando tú levantas el peso de Dios a la carne, ella inmediatamente sube. Ponte de pie esta mañana, hermano. Cristo vive.